¿Qué tal? ¿Cómo están? Vimos hace poco un par de videos que hicimos sobre la primera y segunda tetrarquía, sobre los foles de la primera y segunda tetrarquía, y ahora se me ocurrió continuar con esto, viendo la muerte de la tetrarquía y los distintos imperios que se van a formar, digamos, o distintas fracciones del imperio romano que se van a formar a la caída de la tetrarquía, del sistema tetrárquico. Y vamos a empezar con uno de los principales responsables de la caída de la tetrarquía, que va a ser este muchacho que ven acá, Magencio. Magencio era el hijo biológico de Maximiano Herculio, el emperador de Diocleciano, y es el año 285, pero no estaba planeado que él reinara, porque ya saben cómo era el sistema tetrárquico, que básicamente era un sistema colegiado y en buena medida electivo de los sucesores, que eran adoptados, no eran los hijos biológicos. Pero con el precedente de la usurpación, podríamos decir, que va a realizar Constantino del título de Augusto de Occidente, Magencio, que también, al igual que Constantino, era hijo de un Augusto, va a usurpar el poder en Roma con apoyo de los pretorianos, aprovechando que se decía que Galerio, a través de su personero Severo II, que era ahora el Augusto de Occidente, planeaba introducir un impuesto odioso, la capitación. Era un impuesto que había sido creado por Diocleciano, que era un impuesto básicamente por existir, digamos. Con lo cual, Magencio, aprovechando esto, va a hacerse con el poder en Roma, con apoyo de los pretorianos, que eran la guarnición de Roma. Primero se va a titular Princeps Invictus, esperando ser reconocido por Galerio para asumir el título de César, o eventualmente Augusto de Occidente, ya que Constantino parecía contentarse con el de César. Y como obviamente Galerio no va a querer saber nada, sino que inmediatamente va a instruir a su personero, Severo II, a su acólito, Severo II, el emperador de Occidente, para que invada Italia, con lo cual obviamente Magencio va a perder toda esperanza, se va a titular brevemente César y luego directamente Augusto. Y no solo eso, sino que desde el momento en que él usurpa el poder, va a llamar a su padre, Maximiano, para asumir el título de Augusto de Occidente, o reasumir el título de Augusto de Occidente. Bueno, inmediatamente, como les digo, hacia marzo, probablemente marzo del año 307, Severo II va a invadir Italia, pero Magencio, fíjense, y acá ya podemos introducir el tema de las monedas, va a sobornar a las tropas del ejército de Severo II, al punto que las tropas van a levantar el asedio de Roma y se van a retirar y finalmente le van a entregar directamente a Severo II. Bueno, una cosa notable que tiene este personaje, Magencio, es que va a producir algunas de las acuñaciones más espectaculares e impresionantes de todo el siglo IV después de Cristo. Fíjense, evidentemente él echó mano a los tesoros que había en Roma y produjo acuñaciones de oro que no incluyen no solamente áureos muy impresionantes, sino que además incluyen múltiples piezas de 2 áureos, vinios, de 4 áureos, cuaternios, y de 8 áureos, múltiples de 8 áureos o medallones de 8 áureos, conocidos como octonios. Bueno, justamente muchas de estas monedas seguramente fueron usadas para sobornar a los miembros del ejército, primero de Severo II, y cuando un mes después, más o menos, Galerio, luego de enterarse del fracaso de su acólito Severo II, va a lanzar su propia invasión de Italia, va a hacer lo mismo. Va a sobornar a las tropas de Galerio, que van a retirarse, van a terminar retirándose, muchos van a desertar para el lado del ejército de Magencio, etc. Con lo cual, básicamente, va a ser un nuevo fracaso de Galerio, porque va a tener que retirarse quemando la tierra. Para esta época, fíjense, Maximiano, acá lo vemos en un folis acuñado por su hijo Magencio, se encontraba haciendo una alianza con Constantino el Grande, con Constantino, que por entonces era César, y pronto, inmediatamente en esta época, va a asumir luego el título de Augusto de sus territorios, que comprendían sobre todo las provincias gálicas, ¿no? Galia, Germania y Britania. Incluso le va a sugerir que mientras se retira Galerio, le corte la retirada para atacarlo, digamos, y derrotarlo. Pero Constantino no se quería comprometer tanto. Si bien, obviamente, Magencio va a reconocerlo a Constantino. Fíjense además que por una cuestión más que nada política, Magencio va a concentrar la producción de moneda de oro más que nada primero en la ceca de Roma y luego en la ceca de Ostia. Esto por cuestión de control, de máximo control de estas acuñaciones de oro. Excepcionalmente, a comienzos del reinado,
algunas secas, sobre todo Cartago, produjeron también moneda de oro. Pero más adelante, en el reinado, la producción de moneda de oro se concentró sobre todo, primero en Roma y finalmente en Ostia. Hacer la gran seca justo antes del enfrentamiento final con Constantino. Comparativamente, los argentios de Magencio son realmente muy raros. Y acá tienen no solamente con el tipo normal, digamos, con la cabeza laureada derecha, sino este impresionante que tiene un busto totalmente frontal del emperador, que básicamente lo encontramos también en algunos áureos muy raros de Ostia. Es un verdadero desafío desde el punto de vista técnico-artístico. Y ahora pasemos a ver las acuñaciones. Digamos que Magencio va a acuñar en principio en las 3 secas italianas y en Cartago. Estas serían las secas originarias, digamos, de Magencio. Italianas son Ticinum, Aquileia y Roma. Acá pueden ver un folis bastante temprano de Magencio, acuñado entre el otoño de 307 y la primavera de 308 en la seca de Ticinum. La seca de Ticinum, oficina tercera, marca TT, este es el tipo temprano principal, más básico y más frecuente en la moneda de Magencio. Conserv ursuae, conservador de la urbe suya, digamos, y está Roma dentro de un templo hexástilo. Bueno, hay muchísimas variantes de este tipo, no solamente de busto. Acá tienen un busto escaso, que es el busto militar, podríamos decir, con coraza y paludamentum o capa militar, laureado como siempre, por supuesto, la titulatura Maxentius P.F. Aug, es decir, Maxentius Pius Felix Augustus. Y como les digo, del tipo de Roma en templo hexástilo hay muchísimas variantes según las decoraciones del pedimento, etc. Pero también hay como subtipos, ya van a ver, como por ejemplo la victoria coronando a Roma, etc. dentro del templo. Como ya les adelanté, hasta el año 308, más o menos hasta la primavera del 308, en que se va a pelear con su papá Maximiano, Magencio va a acuñar también a nombre de Maximiano. De hecho, al principio acuña más que nada a nombre de Maximiano, cuando él solamente usa el título de príncipe y luego de César, muy brevemente, durante semanas en realidad, pero ya empieza acuñando a nombre de Maximiano, que ya más o menos para fines de marzo o principios de abril se va para Galia a tratar de convencerlo a Constantino de que se alíen. Por eso van a ver que también hay acuñaciones de Magencio a nombre de Constantino. Y nuevamente tenemos el mismo tipo, fíjense, y la misma seca. Y de hecho la misma oficina. Conserv urb suae, Conservator urbs suae, y Roma dentro del templo hexástilo. Este entonces es un numus o folis acuñado por Magencio a nombre de su padre, Maximiano. Y fíjense que esto estaríamos entrando en lo que se llama el segundo de reinado de Maximiano. Otro dato de interés es que mientras que el folis va probablemente a mantener su proporción de más o menos un pequeño porcentaje de plata, sin embargo, Constantino el Grande, desde Galia, en las secas bajo su control, Treveri, Lugdunum, Londinium, va a iniciar una reducción escalonada del peso del folis, que va a caer inmediatamente de los 10 a los 8 gramos más o menos, y luego inmediatamente a los 6 gramos y medio, reducción que va a ser recogida inmediatamente por Magencio en sus secas. Así que esta es una moneda que en realidad pesa unos 6 gramos, fíjense, en este caso. Esta pesa 5,76, está un poco livianita, incluso para lo que es el promedio de la época. Seguimos con la seca de Ticinum, y acá tienen un subtipo, podríamos decir posterior. Fíjense en esta oficina primera. Es en principio el mismo tipo general, pero fíjense que ahora aparece la victoria coronando a la Dea Roma. Así que Conservator Urbis Suae, y abreviado por supuesto, y en este caso tenemos la cabeza de Magencio. Esto es un folis acuñado entre probablemente mayo del 308 hasta una fecha incierta entre fines del 309 y el 310. Pasamos ahora a Aquileia, la seca más rara de Magencio. Bueno, acá tienen un folis también a nombre de Magencio, fíjense, y en el reverso, fíjense qué interesante, el emperador saludando a Roma de pie y pisando a un cautivo. Y fíjense que además, lo que les decía, que hay muchas decoraciones en el pedimento,
la acroteria del templo. Obviamente se acomodaron solamente 2 columnas para que pudiera entrar todo el complejo diseño, digamos, que hay en el interior. Y ¿cómo se dice? En el pedimento del templo, es decir, digamos, ahí arriba, ¿sí? Ahí arriba, está la loba con los gemelos Rómulo y Remo, como decoración del templo. Esta es una moneda entonces de la ceca de Aquileia, oficina prima, AQP, primera oficina de la ceca de Aquileia. Esta moneda concretamente se acuñó a fines del verano del año 307. Y pasamos, bueno, obviamente a la ceca de Roma. Fíjense, este es un folis bien característico de Magencio, tiene bien el estilo característico de la ceca de Roma, pesa 6,6 gramos, o sea que está en su peso pleno del folis reducido, tal como fue reajustado siguiendo la devaluación de Constantino. Y nuevamente tenemos el tipo usual de Roma en el templo hexástilo, con conserv urb suae, y esta moneda es de la oficina cuarta de Roma. Dice R, tiene ese símbolo que es una E, y la Q. La E, en realidad, que aparece ahí, REQ, es una marca de emisión, de la emisión quinta de Magencio en Roma. No, es un control, es una marca de control. Esta emisión quinta corresponde a los años 310-311, es una de las últimas emisiones de Magencio en Roma. Para esa época, Magencio ya se había peleado con Maximiano, pero acá tienen un folis entonces de Roma también, a nombre de Maximiano, que tiene que ser, obviamente, bastante anterior. De hecho, esta moneda, el RIC, la fecha, a comienzos del otoño del año 307. Y fíjense que la marca de control es completamente diferente. Dice R estrella P. Pero el tipo es el mismo, Conservat Urb Suae. Básicamente es el mismo tipo que, como les digo, tiene muchísimas subtipos y variantes, digamos. Obviamente, desde el momento en que Magencio y Maximiano, su padre, usurpan el poder en Roma y todo lo que serían las secas centrales, básicamente Italia y África, se convierte en un paria, sobre todo ante el gran emperador de Oriente, que es Galerio, con lo cual necesitan desesperadamente aliados. Y el aliado por excelencia va a ser Constantino, que también era una especie de usurpador, técnicamente era un usurpador porque había sido proclamado por su padre, pero básicamente rompiendo también el sistema tetrárquico, con lo cual las acuñaciones de Magencio van a incluir monedas a nombre de Constantino. Concretamente, esta es una de las primeras monedas emitidas por Magencio, en la ceca de Roma concretamente, y piensen que para fines de marzo, Magencio va a despachar a su padre, o más bien probablemente por propia iniciativa, Maximiano va a irse a la Galia a tratar de buscar la alianza de Constantino, casándolo con su hija Fausta. Con lo cual, acá tienen que Magencio inmediatamente va a pasar a producir acuñaciones a nombre de su cuñado Constantino, que todavía en esta época usaba el título de César, porque esta es una moneda acuñada hacia el verano del año 307. Así que Constantinus Nob Caes, Constantinus Nobilissimus Caesar. Y el reverso es el usual, pero fíjense que esta es la primera emisión, me parece, si mal no recuerdo, de la ceca de Roma. Entonces tienen RQ nada más, no tienen ningún control más allá de la inicial de la ceca y la inicial de la oficina. Bien, sin salir de Roma, voy a mostrarles unas monedas bastante raras y muy interesantes. Estas monedas son tardías dentro de lo que es el reinado, hacia el año 310 se acuñaron, y son el medio folis que vemos acá, con el busto a la derecha. Fíjense que tienen la victoria escribiendo Vot Decem, votos por 10 años. La oficina es la segunda, RS en exergo. Y bueno, concretamente esta moneda pesa 3,23 gramos, que es el peso apropiado para el folis reducido de esta época. Con la tipología, obviamente, que exalta la victoria, porque básicamente Magencio vivía asediado por sus enemigos. Bueno, primero por Severo II, al cual va a eliminar sin problemas, luego por Galerio, y finalmente, cuando se produce la ruptura con Constantino, bueno, también finalmente con Constantino, que va a ser el que lo va a derrotar. Y acá pueden ver otro medio folis, todavía más raro, que tiene la cabeza hacia la izquierda. Maxentius PFAU, y el tipo de reverso es el mismo, pero la oficina en este caso es la Tertia, Roma Tertia.
Victoriae aeternae aug n, es decir, Victoriae aeternae Augusti nostri. Esta moneda está prácticamente sin circular. Proviene de una antiquísima colección argentina y seguramente fue traída por algún inmigrante italiano en el siglo XIX. Y finalmente acá tienen el cuarto o tercio de Foli, según distintas interpretaciones, que también es de la misma emisión, también de la Ceca de Roma, si bien estos no tienen marca de exergo, son uno de los raros casos de una moneda del Bajo Imperio que no tienen marca en el exergo, de la Ceca de Roma, sin embargo, con un reverso votivo. What cucu mul decem. O sea, votos por 5 y 10 años de reinado. Esta moneda se fecha entre los años 310 y 312. Tocaría ver ahora la Ceca de Ostia en el orden del RIC, pero nosotros vamos a ver la Ceca de Cartago, porque nosotros siempre vamos a preferir el orden temático y cronológico, digamos, de las secas, cuando vamos a tratar la apertura de una ceca, porque básicamente Ostia y Cartago son la misma ceca, ¿sí? Es la Ceca de Cartago transferida. Concretamente, la Ceca de Cartago va a funcionar, bueno, desde acuñando moneda para Magencio, desde más o menos comienzos del año 307, o por ahí, hasta mediados del año 307, hasta el verano del año 307. Posiblemente desde los últimos días del 306, último mes o por ahí del 306, hasta mediados del 307. Además está decir que son bastante escasas las monedas de Magencio, o del reinado de Magencio, acuñadas en Cartago. Acá tienen un folis acuñado a nombre del propio Magencio, de Cartago. Bueno, fíjense que si bien Cartago comienza acuñando con el tipo usual de la tetrarquía, que es en esta época Cartago, la alegoría de Cartago como una chica que sostiene frutos en sus manos. Sin embargo, fíjense que esas monedas son mega raras, son bastante raras, porque rápidamente Magencio va a introducir una variedad del tipo que acuña en Italia a nombre de, con el reverso dedicado a la dea Roma, con un reverso también de un templo hexástilo, pero conteniendo a Cartago, a la alegoría de Cartago. Y con la leyenda, en lugar de conservatores Ursuae, conservator Ursuae, conservatores Cart Suae, o sea, los conservadores de su Cartago. Así que fíjense qué interesante. Y bueno, y ya saben que en Cartago la asignación de oficinas es jerárquica, la marca de control es, en este caso, PK Beta, oficina segunda, porque Magencio reserva la oficina primera para su padre, porque fue Augusto decano para él. Él empezó su carrera como César, usurpador, de su padre Augusto como usurpador. Así que bueno, fíjense, esta moneda todavía tiene algún resto tenue de plateado. Y acá tienen, fíjense, también de la Ceca de Cartago, una moneda muy muy interesante. Una acuñación de Magencio a nombre de Constantino, que recuerden que por esta época mantenía el título de César. Así que Constantinus Nob Caes. Y el reverso es el mismo. Cartago en el templo hexástilo, conservatores Cart Suae y Peca Delta en este caso. Cartago, oficina cuarta. ¿Cómo es la distribución de oficinas? Se preguntan. Bueno, fíjense. Oficina primera para Maximiano, oficina segunda y tercera para Magencio y oficina cuarta para Constantino. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente Magencio, que es el verdadero gobernante, digamos, reserva, por una cuestión de honorífica, la oficina primera para su padre, pero acuña el doble de monedas para él. Como les digo, Magencio va a cerrar hacia mediados del año 307, a fines del verano podríamos decir, probablemente en el otoño del año 307 va a cerrar la Ceca de Cartago y va a transferir operarios y herramientas a Ostia, donde va a abrir su gran ceca de fines del reinado. La gran mayoría de las monedas de fines del reinado de Magencio se van a acuñar en la Ceca de Ostia. Cosa notable, algunos meses después de que Magencio desmantela la Ceca de Cartago, va a haber una usurpación en África, en la provincia romana del África,
en cabeza de un Alejandro, un tal Alejandro, conocido como Alejandro de Cartago, que va a abrir una ceca, o va a reabrir una ceca en Cartago, pero esta es una ceca emergente. Sus acuñaciones son mayormente foles muy raros y horrorosos, porque esta no es una ceca, no es la ceca de Cartago oficial, podríamos decir, sino que es una ceca emergente. Quiere decir una ceca abierta, básicamente, probablemente a joyeros, a grabadores, etcétera, que había localmente nada más, que hacen un trabajo bastante chapucero. Pero bueno, la ceca de Cartago va a seguir funcionando como ceca de Ostia, en realidad. Y va a producir acuñaciones bastante extensas, por cierto. Va a ser la gran ceca de fines del reinado de Magencio. Esta ceca va a empezar a operar más o menos a mediados del año 308. Sabemos por dos cosas. Primero, porque no aparecen acuñaciones a nombre de Maximiano. Bueno, sabemos que Magencio se peleó con su padre Maximiano más o menos en la primavera del año 308. Y al mismo tiempo van a aparecer acuñaciones a nombre de un nuevo personaje que es el Divo Rómulo, uno de los hijos, el mayor probablemente, de Magencio, que había ejercido el consulado junto con Magencio en los territorios obviamente controlados por su padre el año anterior. Y va a morir en el año 309, con lo cual las acuñaciones se van a hacer acuñaciones conmemorativas a nombre de Divo Rómulo, hijo de Magencio, acá tienen una, y se van a producir mayormente en Ostia, con lo cual tenemos una idea de que la ceca de Ostia se debió abrir más o menos a mediados del año 308. Fíjense que el reverso tiene su templo funerario y la inscripción a eterna memoria con mosts, o sea, moneta ostiensis, oficina segunda. Por cierto, esta moneda, fíjense, viene de una colección francesa de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, que terminó en la Argentina. Una colección importante de la cual yo tengo bastantes monedas de esta colección. Fue traída por algún inmigrante francés, porque están en francés las etiquetas. Probablemente era francés, salvo que las haya puesto en francés por la influencia de Cohen. Y vamos a ver algunos de los tipos de hostia, porque además Magencio va a ser un emperador que va a hacer un uso abusivo de la propaganda monetaria. Es decir, bueno, basta recordar una de sus monedas más impresionantes, que no es ningún octonio, ni ningún cuaternio, ni ningún binio, sino que es el aureo y el argentio, que tienen su retrato de frente, que es impresionante esa moneda, porque no es un retrato de frente 3/4 perfil, como se va a ver más tarde, sino que es un retrato full de frente. Es muy, muy difícil desde el punto de vista artístico lograr esto, ¿no? Y básicamente es impresionante, porque está Magencio mirándonos directo a los ojos, digamos, ¿no? Básicamente tiene un poder propagandístico esta moneda impresionante. Y bueno, los reversos también, ¿no? Porque los reversos, sobre todo los reversos, son propaganda pura. Tanto de estos grandes medallones de oro como también incluso de los foles. Y probablemente los foles que más propaganda traen son los de Ostia. Fíjense, por ejemplo, bueno, muchas hacen referencia a los juramentos legionarios, etcétera, tratando siempre de recalcar, de fortalecer y de reforzar, digamos, la lealtad de sus tropas, ¿no? Así que acá tienen, por ejemplo, Fides Militum, Aug N, es decir, la fidelidad militar de nuestro emperador, o sea, a nuestro emperador sería, ¿no? Con la Fides sosteniendo dos Uexila, dos estandartes militares, y M Most con doble T, porque es moneta ostiensis oficina tertia, oficina tercera. Es muy complejo fechar las acuñaciones de Ostia porque básicamente no hay marcas sucesivas de control, pero se las atribuye en grueso entre fines del 308 a 309 y 312. Bueno, acá tienen uno de los tipos más populares de Magencio, de foles de Magencio, que es el que tiene a los Dioscuros, Castor y Pollux, en el reverso, que es una referencia al antiguo culto de los Dioscuros en la propia Roma. Fíjense que los Dioscuros estaban entre los dioses más sagrados de la Roma primitiva. Magencio es un emperador innovador y al mismo tiempo ultraconservador, que trata justamente de destacar las antiguas virtudes del pueblo romano, de rescatar los antiguos cultos, una cosa casi nacionalista italiana, nacionalista romana, teniendo en cuenta que justamente él sobre todo gobernó en Italia y que su revuelta tuvo lugar en Roma. Bueno, esta es una moneda de la ceca de Ostia nuevamente, por supuesto. Estamos viendo monedas de esta ceca, oficina secunda, con los Dioscuros, Castor y Pollux sosteniendo sus caballos de las bridas y con lanzas.
La leyenda es Aeternitas Augusti Nostri, la eternidad de nuestro emperador, podríamos traducirlo. Les dije que retengan la fecha 28 de octubre, porque va a ser justamente el 28 de octubre del año 312, en que se va a producir el choque final entre Constantino el Grande y Magencio. Va a ser la batalla, famosa batalla, en que Constantino va a tener la visión mística, en que va a ver el signo de, probablemente se entiende que sería el cristograma. Interpretaciones posteriores obviamente hablan de la cruz, pero en realidad más probablemente el cristograma, el monograma de Cristo en el cielo, escuchando la frase en tuto nica o in hoc signo vinces en la versión latina, con esto vencerás en griego, o con este signo vencerás, previo a la batalla del puente Milvio, donde finalmente Constantino va a derrotar y a matar a Magencio. Así que estamos en las acuñaciones justamente previas a la batalla, producidas por Magencio, justamente, y entonces los mensajes militares, mensajes políticos, de propaganda político-militar, son constantes en las monedas. Fíjense, esta tiene por ejemplo la victoria, Victoria Eterna Augusti Nostri, a la victoria eterna de nuestro Augusto. Así que bueno, con esta visión de la victoria de Magencio, que no pudo ser, nos despedimos justamente de las acuñaciones de Magencio. Espero que les haya resultado interesante. Y déjenme en los comentarios si así fue, porque podríamos hacer videos mostrando también las últimas acuñaciones de Galerio y Maximiano, luego de la ruptura de la tetrarquía, y sobre todo, lo que va a ser muy interesante, un conspecto de las acuñaciones, por lo menos de las primeras acuñaciones de Constantino el Grande, por cierto. Y de Licinio también, pero Licinio y finalmente Constantino el Grande. Constantino, los orígenes. Y así vemos justamente cómo empiezan las acuñaciones de Constantino. Me despido entonces y, como siempre les digo, si lo llego a publicar hoy, feliz domingo.